Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Santa Mónica, madre de San Agustín. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto. Como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones no desprecia a un hombre, sino al Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 96 y el responsorio es: Alegrémonos con el Señor. Alegrémonos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, canto de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alegrémonos con el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 25, versículos 1 al 13. Capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo».
Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de Santa Mónica. Santa Mónica nació en el año 332 en Tagaste, en lo que hoy en día es Algeria, el norte de África. Sus padres la formaron en la fe cristiana, pero cuando la casaron con un hombre mucho más mayor que ella, que no era cristiano, de nombre Patricus. Fue un hombre muy enérgico y violento, aunque Agustín, después de la muerte de su madre, pues él escribió mucho acerca de su madre Mónica y habló acerca de su padre también, de que aunque era un hombre muy violento, a su madre nunca la trató mal, nunca la agredió físicamente. Aunque la generosidad y la vida de oración de Mónica le molestaba mucho a su esposo, a últimas terminó respetándola y admirando mucho su vida de fe y su vida comprometida con Dios. A tal punto que también su esposo Patricus se convirtió a la fe cristiana. Así que el esfuerzo y el modelo de fe de Mónica, pues no solamente produjo buenos frutos en ella, sino también en su esposo, y también a últimas, el ejemplo de fe, el ejemplo de santidad de ella, pues también produjo frutos en su hijo Agustín. Patricus y Mónica tuvieron 3 hijos, 2 hombres y una hija. El mayor fue San Agustín. Y aunque San Agustín pues fue un gran orgullo para Mónica, particularmente en el campo académico, en el campo profesional, como un profesor, como un teólogo, a últimas también Mónica sentía cierta vergüenza por su hijo, puesto que vivía una vida inmoral. Vivió 10 años con un amante y con esta amante también tuvo un hijo. Y aunque buscó la ayuda de gente de influencia para lograr la conversión de su hijo, pues aún no pudo Mónica. Uno de los obispos en quien ella buscó ayuda para convencer a su hijo Agustín de que dejara la vida inmoral, pues no logró convencerlo, pero le dijo a Mónica que siguiera orando por su hijo, que Dios no podía resistirse ante las lágrimas de una madre como ella, orando por la conversión de su hijo. Cuando Agustín se va para Italia, su madre Mónica, después de años, va a vivir con él, y es ahí en Italia, en la ciudad de Milán, por medio de la influencia de San Ambrosio, obispo de Milán, donde Agustín finalmente acepta el llamado de Dios, acepta la invitación de Dios para convertirse al cristianismo. Y fue el gran gozo de Mónica, su madre, pues de ver ese momento del cual tanto le pidió a Dios, de poder llegar a ver la conversión de su hijo. Así que ella estuvo presente en el bautismo de su hijo Agustín, bajo la ayuda de San Ambrosio, obispo de Milán. Después de que es bautizado, Mónica y su hijo Agustín deciden regresarse a África, pero es en el regreso donde Mónica muere, ya contenta, ya satisfecha de que Dios le concedió pues ver la conversión de su hijo. Agustín regresa al norte de África, donde termina siendo obispo, y también donde Dios lo utiliza para ser uno de los padres de la iglesia muy influenciantes
del cuarto y quinto siglo de la Iglesia. Agustín es uno de los padres de la Iglesia fuertes, que dejó una huella profunda en nuestra tradición católica. Pero no podemos negar que la influencia de su madre fue impresionante, puesto que después de que muere su madre, Agustín escribe mucho acerca de ella, acerca de sus virtudes, acerca de su generosidad, de su compasión. Mónica, viendo la situación de la mujer en sus tiempos, pues prácticamente que tenía que vivir sumisa al esposo, se supo ganar mucho la confianza de mujeres y madres en situaciones difíciles y les ayudaba a cargar ese peso tan difícil en sus familias. Pero su paciencia y su amabilidad atraía mucho a otras mujeres, particularmente a las mamás y a las esposas que vivían vidas difíciles en sus familias y matrimonios. Y Mónica pues era no solamente un cierto consuelo, sino también alguien que les ayudaba a cargar su cruz de una forma que también pudieran encontrar la presencia de Dios, pudieran encontrar a un sentido en medio de sus dificultades. Así que le damos gracias a Dios por este gran testimonio de Santa Mónica. Y aunque casi siempre si hablamos de ella en relación a San Agustín, su hijo, yo creo que es digno reconocerla simplemente por lo que fue, una mujer impresionante, comprometida, entregada a Dios. Santa Mónica es considerada la patrona de la paciencia, de esposas y madres y también de víctimas de abuso. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. En la primera lectura seguimos leyendo de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y ya como ya he mencionado antes, este es el primer documento del Nuevo Testamento que fue escrito mucho antes que los evangelios mismos. Así que es el primer documento por escrito que tenemos del Nuevo Testamento. Y en esta primera carta, como en la segunda, hay un sentido de el fin del mundo que en estas dos cartas de San Pablo se palpa mucho que tenían la gran confianza de que la segunda venida de Jesucristo, o sea, el final de los tiempos, el escatón, la escatología, pues se llevaría a cabo en su generación. Y ahí hay un sentido inmediato de que el fin de los tiempos, el regreso de Jesucristo era inmediato, ¿no? Con el tiempo, pues en las cartas de Pablo vamos viendo de que esta idea del regreso de Jesucristo se va aplazando cada vez más y menos sigue siendo este tema de la escatología, del escatón, del regreso de Jesucristo, como algo urgente. Se va aplazando cada vez más, pero no deja de ser algo constante en el Nuevo Testamento y particularmente en el Evangelio de hoy. Tenemos una parábola en el cual el tema de la escatología, del regreso de Jesucristo, del fin de los tiempos y el destino del ser humano se nos cuenta. En la lectura de hoy ya estamos hacia el final de esta primera carta de San Pablo a los tesalonicenses y es muy común que en las cartas de San Pablo hacia el final siempre da ciertas advertencias, recomendaciones y sugerencias de crecimiento para la comunidad a quien se dirige, y esto es muy común en sus cartas y lo tenemos en esta primera carta de San Pablo. Dice: hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Así que para Pablo es muy importante de que no se queden muy conformes, de que no se queden estancados, sino que sigan creciendo, madurando a la imagen de Jesucristo. De que no piensen de que ya lo han entendido todo, que ya es pan comido todo esto que Pablo y sus compañeros han compartido con ellos. Y aquí Pablo les recuerda
las instrucciones y consejos que ya ellos les han dejado. Dice, ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Y también recordamos de que también Pablo había mandado a Timoteo desde Corinto para que visitara a esta comunidad, puesto que no habían recibido noticias de ellas, y que por medio también de Timoteo, pues recibe en la comunidad palabras de aliento, palabras de consejos por parte de San Pablo. Dice, lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. La santidad, el llamado a la santidad es el llamado en Cristo, para todos, ¿no? Y la santidad no es algo reservado para algunos, sino para todos, ¿no? Así que Pablo les recuerda que este es el llamado que han recibido en Cristo, que no se conformen, que no reduzcan a Cristo simplemente a lo mínimo, sino que se esfuercen para seguir creciendo, seguir madurando en la fe que han recibido. Dice que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, dominando la pasión. Dice, no como los paganos que no conocen a Dios. Y aquí el hecho de que Pablo les da advertencias en torno a la vida moral y particularmente la sexual es muy importante, porque para Pablo la santidad tenía que cubrir toda la persona. Y en la totalidad de la persona pues va incluida la vida sexual de la persona, la moralidad sexual. Para Pablo, la lujuria o el exceso en el afecto pasional de la persona, lo cual era considerado como algo natural, particularmente para el hombre pagano, para el hombre griego. Para Pablo sería considerado como una idolatría, o sea, sería desplazar a Dios del centro de la persona y reemplazarlo con algo que le dé giro a nuestras vidas. Y para Pablo, desplazar a Dios con inmoralidad, particularmente sexual, y la lujuria que era vista como algo normal para los hombres paganos, pues esto era algo contrario a la vida en Cristo que Pablo les había enseñado y modelado para ellos. Así que estas palabras de advertencia y de formación acerca de la vida moral es muy importante porque tiene que embarcar la totalidad de la persona. Y considerando de que, pues particularmente para el hombre pagano, la cuestión sexual y los excesos sexuales, la inmoralidad sexual, pues era visto como algo natural, pero no para Pablo, puesto que Dios en Cristo nos llama a la moralidad, a la integridad de la persona. Y esto tiene que ser manifestado tanto dentro del matrimonio como también fuera del matrimonio. O sea, la dignidad, la integridad de la persona tiene que manifestarse en toda la persona, particularmente en la fisicalidad y en la vida moral sexual. Dice que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijo y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Hemos de recordar de que Pablo él les dice a los tesalonicenses al principio de esta carta de que la enseñanza que recibieron, de que el evangelio que recibieron no fue simplemente una palabra humana, sino que fue la palabra misma de Dios, ¿no? Así que a lo que Dios los ha llamado a ellos es a una vida diferente del mundo que los rodea, una vida diferente a la inmoralidad de la vida que para los paganos era algo de la naturaleza, particularmente para los hombres, la inmoralidad sexual, la lujuria. Pero Pablo dice, eso tiene que ser rechazado, puesto que está en juego la dignidad y la integridad de la persona cuando uno se deja llevar por la lujuria, por la inmoralidad sexual, por los excesos pasionales. O sea, así pues, el que desprecia estas instrucciones no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios. Esto cierra muy bellamente las palabras
con las cuales Pablo empezó al principio de esta carta, donde les dice que ellos recibieron este evangelio no como palabra urbana, sino como palabra misma de Dios. Y aquí Pablo está repitiendo lo mismo al final de esta lectura. Así pues, el que desprecia estas instrucciones no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Pues bella carta, y yo creo que aún estas palabras y estas advertencias de Pablo son muy aptas aún para nosotros hoy en día, ¿no? Particularmente en torno a la integridad de la totalidad de la persona, puesto que Dios viene a salvarnos en nuestra totalidad, física como espiritual. Y que, por tanto, esta dignidad nuestra tiene que manifestarse también en nuestra fisicalidad, en nuestra sexualidad, en la forma que respetemos nuestro cuerpo, en la forma que tratemos nuestro cuerpo, no solamente en cuestiones sexuales, también en la salud, está en los vicios, y está también en el sentido de que lo que también Pablo dirá más tarde en sus cartas, ¿no? De que somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios, ¿no? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, donde se nos presenta una parábola en torno al tema del el regreso o la segunda venida de Jesucristo. Es un tema escatológico. Ya les había comentado acerca de la escatología, que es una rama de la teología que trata acerca del fin de los tiempos, la segunda venida de Jesucristo, y también del destino de la humanidad en esta segunda venida de Jesucristo. Y esta parábola es parte de este quinto discurso de Jesús, el capítulo 24-25, que tiene temas escatológicos, ¿no? Las parábolas que aquí Mateo nos presenta en estos dos últimos capítulos, 24-25, son parábolas del fin de los tiempos y lo preparado que tenemos que estar para recibir al Señor cuando venga, ¿no? De que no nos durmamos, de que estemos trabajando en la misión que se nos ha encomendado, de que estemos despiertos para recibirlo. Y aquí en esta última parábola que se nos da, pues una parábola de una boda, una imagen muy común cuando se habla del reino de Dios. Y la parábola nos presenta a 10 vírgenes. Nos dice, el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo, ¿no? Esta imagen que nos presenta de una boda es sacada de la experiencia de esos tiempos, de cómo las vírgenes iban a recibir al esposo para recibirlo y así empezar el ritual de bodas. Y entre estas 10 vírgenes, 10 jóvenes, nos dicen que Dios eran 5 descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Estas lámparas, a la cual hace referencia esta parábola, pueden ser lámparas pequeñas que llevaban un trapo o una tela que iba empapada en aceite y que salía por un pequeño hoyo de la lámpara, y después estaba el recipiente de la lámpara donde estaba sumergida el trapo o la tela de aceite. Y se le tenía que ir añadiendo aceite cada 15, 20 minutos para que se mantuviera ardiendo la lámpara, ¿no? Y por eso las 5 jóvenes o vírgenes descuidadas pues no llevaron lo suficiente aceite para que las lámparas siguieran ardiendo o iluminando. Y las previsoras sí llevaron las lámparas con aceite para seguir añadiendo. El punto importante de esta parábola de las 10 vírgenes es, primero, de que el novio tarda en venir. Y después, de que entre las 10 vírgenes o jóvenes, 5 vienen preparadas y 5 no vienen preparadas. Y la preparación consiste en no traer suficiente aceite.
Y el aceite aquí representa algo que solamente uno puede proveer para la vida a la cual somos llamados, ¿no? De que el aceite no lo podemos pedir prestado, no lo podemos simplemente adquirir libremente, sino que es algo que uno tiene que proveer. Así que el aceite que las previsoras trajeron representan la vida comprometida, representan la vida que vive con anticipación y servicio mientras esperamos el regreso del Señor. Las 5 descuidadas que no trajeron aceite representan de que son personas de que no han hecho lo necesario para poder perseverar en la vida en Cristo mientras se espera el regreso o la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Por eso cuando la parábola menciona de que al llegar el novio y que las descuidadas se dan cuenta de que no tienen suficiente aceite y tienen que ir a comprar más, entonces esto representa el descuido y la falta de preparación, la falta de entrega de vivir mientras esperamos el regreso del Señor. Las previsoras que trajeron aceite junto con la lámpara representa que tienen recursos de vida para sostenerlas mientras esperamos el regreso del Señor, ¿no? Así que esos recursos internos, esos recursos de vida, esos recursos de perseverancia, esos recursos de compromiso y entrega, no es algo que alguien más lo puede hacer por mí, o que alguien me lo puede prestar o me lo puede dar. Eso tiene que ser parte de mi compromiso, de mi llamado, de mi compromiso con Dios, a la vida a la cual me ha llamado en Cristo, ¿no? Dice, a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Así que las 10 se duermen. El dormir aquí no tiene un significado importante. Lo importante es que si vinieron preparadas, con los recursos internos para vivir la espera del regreso del Señor, con recursos suficientes para aguantar, para sostener una vida digna, para responder a la misión que Dios nos ha encomendado mientras Él regresa. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras, vaya mejor a donde lo venden, ¿no? Y de ir a comprar más aceite, pues es representativo del descuido, quizás del relajamiento, porque piensan de que el novio se tarda, el Señor se tarda en regresar, así que relajémonos, hagamos de lo nuestro, ¿no? De que el Señor no sabemos cuándo va a regresar, ¿no? Lo que sí sabemos, lo que la parábola sí nos deja claro, que de que regresará. Pero las descuidadas simplemente no le dan importancia a este que regresará, sino que lo toman con ligereza y entonces se descuidan y entonces se relajan y entonces no están preparadas para recibir al novio cuando regrese, cuando finalmente regrese, ¿no? Y este es el problema de las descuidadas, que está representado en la falta de aceite, en la falta de recursos internos para aguantar, para permanecer fiel, para perseverar en la vida en Cristo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Y ahora vienen estas palabras impresionantes que ojalá no nos las diga el Señor a nosotros. Dice, más tarde llegaron las otras jóvenes y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Palabras fuertes. Y no las conozco del novio que representa a Jesús en la segunda venida, pues hacen referencia a esto. Bueno, ¿qué tipo de vida viviste? Si viviste una vida simplemente relajada, porque simplemente no diste importancia a que el Señor regresaría y que en ese tiempo de espera, en ese tiempo
mientras vivimos esperando su regreso, simplemente te olvidaste de la vida que Dios a la cual te había llamado, ¿no? Simplemente relajaste tu guardia, simplemente no le diste importancia. Que mientras el Señor está afuera, como va el dicho, ¿no? Mientras el gato está lejos, el gato anda afuera, los ratones juegan, ¿no? Pues igualmente nosotros, cuando pensamos que el Señor no está aquí o no ha llegado o tarda en regresar, pues simplemente nos olvidamos de la vida a la cual somos llamados y hacemos de la nuestra, ¿no? Y esto es lo que significa el no tener aceite, el no tener los recursos de vida para ser constante, para ser fiel, para corresponderle al Señor en la misión que nos ha dejado mientras Él regresa. Y Dios quiera que cuando Dios decida regresar, y esto es una cuestión de Dios, que solamente Él conoce, que solamente Él sabe cuándo y cómo, que cuando Él venga, que nos encuentre trabajando fielmente en la misión que se nos encomendó de ser colaboradores para el reino de Dios. Luchando, trabajando para la solidaridad, para la hermandad entre nosotros y siendo testigos de lo que Dios ya ha iniciado en Jesucristo, ha inaugurado en Jesucristo, el reino de Dios. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra responsabilidad. Cuando el Señor decida regresar, esa es cosa de Dios. Lo nuestro, nuestra responsabilidad, es dar un testimonio de vida claro y evidente de quiénes somos ante Dios y la vida a la cual somos llamados. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.